Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato en este día viernes, inusual por supuesto, porque tenemos una programación especial siempre para ustedes. Los viernes siempre también serán la gran oportunidad para conversar, para hablar de otros temas. Tendremos en adelante algunas cosas novedosas, pero para empezar el mes de septiembre, hoy es 1 de septiembre, les hacemos la siguiente oferta para que compartan con nosotros un tema importante que todavía no es muy público. Bueno, será público a partir de este momento, porque efectivamente ya está casi listo, está por estrenarse nada más el documental Mashi, el caso de Lawfare contra Rafael Correa. Esto lo ha desarrollado la productora Mil y Una Historias, una importante productora audiovisual que ustedes van a conocer más a fondo cuando tengamos ya conectadas a nuestras invitadas. Está ya con nosotros, me avisan, Idoia Barrabés, está conectada, sí, vamos a conectarnos con Idoia. A ver. Hola Orlando, ¿me Hola escuchas? Idoia, qué gusto verte. Hola, por acá, ¿qué tal? qué ¿Cómo gusto, estás? de verdad, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y muchas gracias por cedernos este espacio. Gracias, Idoia, ella es la productora de Mil y Una Historia. Para entrar, de entrada te digo, es una cosa muy importante, vamos a hablar de este gran documental denominado Mashi, así está, Mashi. ¿De qué se trata? Pues ahí la tenemos a Idoia para que nos cuente de qué se trata. Y después entraremos en algunos detallitos más de orden, digamos, del audiovisual, que nos interesa también conversar con nuestra audiencia. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata Mashi? Pues Masi, como dice el subtítulo, quiere retratar el caso de Lawfare que se lleva llevando a cabo en los últimos años contra Rafael Correa y todo su equipo. Y que es algo que es que no puede quedar en balde. A nosotros nos interesa, por supuesto, el mercado ecuatoriano, que es al que más le interesa, pero nos interesa mucho el mercado internacional, el mercado hispanohablante, porque la figura de Rafael Correa no solo es una figura relevante en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, en España, en los hispanohablantes de Estados Unidos. Y es que es algo de lo que tenemos que hablar porque es algo muy gordo y sistemático, porque este tema del lawfare no es algo que se quede en Rafael Correa, sino es una práctica que se está llevando de manera sistemática y es algo que queremos dar a conocer. Ya, pero Idoia, una de las cosas que llama la atención es que en el Ecuador sobre estos temas no se ha dicho absolutamente nada. En el campo del documental, del audiovisual, alguna que otra persona, dentro de la que me incluyo yo, hemos trabajado en temas de libros, en investigaciones periodísticas, pero documental como tal no. Ahora, te voy a decir una cosa que también es muy importante. Rafael Correa no es fácil para entrevistar, muchos se quejan de que es duro, que es muy energético en sus expresiones. ¿Cómo llegan ustedes donde él? ¿Cómo le convencen para hacer un documental que incluso con un personaje que tiene el tiempo copado, que tiene una agenda llena y sobre todo en los 2 últimos años ha tenido que estar muy ocupado en los juicios? Entonces, ¿cómo llegaron a él? Cuéntanos de esos detalles. Pues bueno, punto uno, diré que Rafael Correa, una cosa es la fachada y otra cosa es en el tú a tú, porque es una Bien. persona súper agradable, súper humilde. Entonces, más allá de esa fachada, hay una persona completamente entregada a su causa y dando absolutamente los minutos que no tiene para que podamos entender y podamos llegar a lo profundo del tema. Nosotros llegamos a Rafael Correa porque el año pasado estuvimos haciendo un documental a Petro, en Colombia. Sí. Entonces estuvimos recorriendo los 2 últimos años y de cómo llega presidente. Y a través de ahí conocemos a Rafael Correa y conocemos toda su historia. Entonces ya hemos hecho un documental de Petro que se va a estrenar ahora en México, en un festival, el Festival de Morelia, en octubre de este Ujú, mes. ujú. Y entonces esta es como nuestra segunda gran producción documental sobre Rafael Correa. Pero ¿cómo llegaron? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué les dijo? ¿Les aceptó? ¿Les puso trabas? ¿Les puso condiciones? ¿Cuál fue ese momento en el que él dice, a ver, vamos con documental? Porque sé además que lo han intentado otras personas más. A mí me han contactado, me han dicho, ¿es fácil? ¿No es fácil hacer un documental con él? Yo les he dicho, bueno, depende de él nomás. Pues no sé si son el momento en el que llegamos, las circunstancias. Para nosotros ha sido súper fácil, en todo momento nos lo ha puesto súper fácil. Nosotros también empezamos a hablar con él en Bélgica, justo también antes de que se llevase, no había referéndum todavía, no había habido primera vuelta, no estaba
Ecuador como está ahora. Entonces, para nosotros hay una cosa que nos gusta mucho decir sobre este proyecto, y es que nosotros vemos a Rafael como un libertador 2.0. Al final, los libertadores han sido gente que han hecho muchas cosas por su país y muchos han acabado defenestrados, muriendo en el exilio, olvidados. Y claro, nosotros conocemos a Rafael Correa en Bélgica en ese exilio. Pero claro, gracias a las nuevas telecomunicaciones y a Internet hoy en día, decimos, no, es que hay una posibilidad de volver, hay una posibilidad de contarlo y hay una posibilidad de estar conectados con el Ecuador de hoy desde allí. Y así ha sido, y así ha sido. Y siempre hemos estado conectados con el equipo de Ecuador, con el equipo de Bélgica, con el equipo de México, allá donde toda la gente que ha vivido el tema de Lawfare con Rafael. Claro, estamos tratando de conectar con Alejandra Cardona, que es la directora del documental. Vamos a hacer el intento porque parece que tiene dificultades de conectarse, pero sí. Avanzando en lo que tú acabas de mencionar es muy importante. Hay unos momentos, hay unas circunstancias muy particulares en América Latina, y yo te preguntaría incluso esto porque desde Europa, desde España, desde otros lados, parecería muy extraño, muy raro que a un presidente se lo persiga de esta manera, que se le instaure juicios sobre base de testimonios falsos, forjados, a veces incluso un poco extraños. ¿Cómo miran ustedes desde allá esta situación, tomando en cuenta que además ustedes han vivido situaciones muy difíciles en la democracia española, en la democracia italiana, en la democracia inglesa también hay dificultades? ¿Cómo miran estos casos? ¿Cómo los perciben? Pues es que yo creo que hay un interés brutal en temas de lawfare. El tema de lawfare además es a nivel mundial, entonces es que hay un interés absoluto, y sobre todo lo que tiene que ver con habla hispana desde toda Europa, pero sobre todo desde España hay un interés brutal. Ya, y ese interés, ¿por dónde sale? De ustedes, por ejemplo, usted me han mencionado cuáles son las razones, las causas, porque el caso ecuatoriano parecería muy lejano, se ve como muy distante, pero en la práctica es muy potente incluso para ciertos juristas. Es decir, yo te plantearía, ¿es un interés por explorar el tema, por conocer el tema o por darle a conocer un tema que es ajeno a la gente? Por fuera de Ecuador. A ver, a nosotros como productora nos gusta decir que contamos historias que merecen ser contadas. Ya. Nosotros como productora somos chiquititos, venimos del mundo de la publicidad, donde ahí sí que hemos trabajado con marcas gordas y de hace mucho tiempo. Entonces nosotros empezamos en el tema audiovisual porque al final el mundo publicitario te lleva a lo audiovisual, con redes sociales, todos los contenidos, toda la gente que está comunicando a través de sus redes sociales lo hace con una campaña publicitaria detrás y con un fin de llegar a una masa concreta y un público. Entonces nosotros somos unos enamorados de Latinoamérica, llevamos 10 años de larga trayectoria por allí, yo estuve viviendo en Chile, en Colombia, en Panamá. Entonces, hemos vivido, sin serlo, hemos vivido todo lo que es el cambio de los últimos años en la política latinoamericana. Entonces, a nosotros es una cosa que nos entusiasma y que vemos que hay un potencial en la audiencia que le gusta. Entonces, por eso nosotros, sobre todo, nos estamos dirigiendo a ese público fuera de Ecuador, porque lo que dices, no ha habido un documental como tal, pero sí que se ha hablado mucho, hay libros, pero es todo en Ecuador, fuera no se está dando a conocer y realmente a la audiencia le interesa, porque es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos, que es ver eso, qué tipos de contenidos está viendo la audiencia. El contenido político está en súper auge. Claro. Entonces hay muchos documentales de muchos políticos y como dices, los casos latinoamericanos actuales son muy interesantes y tienen mucha carga emocional de lo que gustan en un documental. ¿Y qué sabías tú de Rafael Correa antes de todo esto? ¿Cómo llegas a él? ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Cuáles son las primeras percepciones que tienes o los datos que tienes sobre él? Pues yo la verdad es que yo conocía, no conocía muy... ¡Ay! ¿Está Ana por ahí? ¿Y entró Ana por ahí o no? Entró Ana María. Ana María va a entrar también, ella también es parte del documental, así que si le ponen a Ana María también para saludarle estaría muy bien. Eso, ahí está Ana María, está en un auto. Cuéntanos, hola, antes de pasar a Idoia, ¿dónde estás? ¿Estás conectada desde un auto? ¿Paraste el vehículo? ¿Dónde estás?
Sí, paré el auto, estaba aquí con mi familia, salíamos de fin de semana, pero Alejandra, la directora, está teniendo algunas dificultades para acceder y entonces, bueno, he entrado yo para conversar un poquito con vosotros. Bueno, entonces antes de que nos conteste Idoia, dinos qué haces en el documental, cuál es tu rol para irnos ambientando. Esta es una conversación abierta, libre, pueden intervenir, pueden cortar, pueden preguntarse entre ustedes también si hace falta. Yo me estoy encargando soy la guionista del documental y estoy llevando también la parte ahora mismo de documentación. Entonces, bueno, la documentación es amplia y complicada por la polarización que hay en este tema, ¿no? Entre los correístas, los anticorreístas y la desinformación general que hay en política, bueno, en Ecuador y en gran parte del mundo en realidad. Y bueno, ahí tenemos un reto por delante maravilloso y muy emocionante. Y cuéntanos, Ana María, antes de pasar a la respuesta de Idoia, ¿esto qué tiempo les llevó? ¿Qué tiempo te ha llevado a escribir? ¿Cómo se ha ido construyendo el guión? ¿Es muy difícil? ¿Qué manera de investigar tienes? ¿Cómo te acercas a esta realidad? ¿Cómo te documentas de esta realidad? Pues está resultando bastante atípico porque digamos que el contexto actual y la coyuntura va cambiando semana a semana y nos hace replantear y nos hace tener la necesidad de seguir contando y de no acotar el tiempo en el que queremos contar el documental. Y te lo digo porque comenzamos con todo este proyecto aproximadamente a en el último trimestre de 2022, donde la situación no tenía nada que ver con la situación que tenemos actualmente. Claro, a final de enero, febrero, fueron las elecciones seccionales donde la popularidad de la Revolución Ciudadana y de todo el movimiento que encabeza Rafael Correa obtuvo pues un amplio apoyo popular que también hizo cambiar pues la situación del sentimiento y la propia situación del presidente. Entonces, nuestra idea inicial era una y después la fuimos modificando con este tema de las elecciones seccionales y luego nos llevamos otra sorpresa curiosa con el decreto de Lasso de la muerte cruzada. Entonces digamos que estamos viviendo al ritmo de Ecuador un momento convulso que está haciendo también convulso la escritura del guión y también la documentación con estos últimos acontecimientos. Ya, pero aquí ustedes se podrán dar cuenta, quienes nos están viendo también y nos oyen, que este documental al menos vamos a conversar con tres mujeres que están al frente de este proyecto. Ya hemos escuchado a Idoia, estamos hablando con Ana María y también está pendiente de entrar Alejandra. ¿Cómo miran ustedes? Y Idoia le preguntaba hace un momento cuáles fueron los primeros datos, informaciones que tuviste de Rafael Correa, porque efectivamente también hay, si no me equivoco, una mirada muy femenina de este tema también. Si es que me equivoco, ustedes me dirán. Adelante, Idoia. Sí, hay una mirada muy femenina. Bueno, es que nosotros somos una productora en general muy femenina, todos los proyectos los llevamos a cabo desde una parte femenina, entonces toda la productora es muy femenina. Y sí, no sé si cambiaría si fuese una visión masculina, no sé si tú tienes otra opinión, Ana. A mí hay una parte que me parece muy interesante y es lo que estamos detallando en las pequeñas sinopsis que creo que te hemos dado también a ti, Orlando, y es que nos interesa mucho la óptica política, obviamente, y todo el desarrollo de los acontecimientos, pero también estamos muy interesados, y no sé si por ahí se puede vincular esa mirada femenina a la que te refieres, en una dimensión también personal y cotidiana. O sea, Ujú. todos conocemos, pues como decías tú, ¿no? Esa imagen de Rafael Correa pues digamos que muy pasional y decías que a veces es difícil en las entrevistas, pero nos interesa también la figura pues cuando se baja del escenario, ¿no? Cuando se apagan las luces y qué es lo que ocurre entonces, qué es lo que le interesa. ¿Qué lee por las noches? Porque consideramos que toda esa dimensión personal
construye esa figura de un personaje. Al final, para nosotros, y sobre todo dentro de la escritura del guión, lo estamos tratando pues como esa figura relevante que es y que trasciende casi pues el simple político con un referente mucho más allá. Entonces, quizá desde ese punto de vista, nuestra mirada femenina o nuestra mirada de mujer sí que me parece interesante, sobre todo en un mundo en el que el mundo del cine, donde pues hay muy pocas miradas, sobre todo de directoras. Entonces, pues Alejandra ahí, de hecho, desde la productora Idoia, tú lo sabes bien, cuando se dimensionó el equipo, sí que nos interesaba mucho esa sensibilidad especial que tiene Alejandra al abordar los proyectos y al abordar los temas. Cuando hables con ella te darás cuenta que siempre está muy preocupada por esa visión cotidiana, real y transparente, para mostrar eso también al público. Más allá de la imagen fuerte de Rafael Correa o de cualquiera de los personajes con los que ella trabaja. Claro, muy Creo que está importante. en la antesala, creo que está en la antesala, Alejandra, ¿es posible que Creo esté que en la está ahí. antesala? Está Alejandra ahí ya va a entrar Alejandra. Va a entrar. Como les decía yo, Alejandra es la directora del documental. Es muy importante que conversemos con ella también porque como ya se ha marcado un poco la expectativa, ya tengo algunos mensajes, así que les quiero compartir algunos de los mensajes que nuestra audiencia, que nuestros seguidores en redes sociales también nos siguen a propósito de este programa especial que hacemos del documental Mashi, el caso de Lawfare contra Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, que de paso además lo tuvimos la semana pasada aquí haciendo un análisis de las elecciones. No estábamos muy al tanto de este documental, sabíamos que estaban preparando algún equipo, pero con la información que nos acaban de proporcionar, pues ya entendemos también algunas de las cosas que nos manifestaba la semana pasada Rafael Correa. No sé si ya la tenemos conectadas, Alejandra, pues adelante, ahí vamos a hablar entonces con Alejandra, la directora de este documental. ¿La tenemos ahí en pantalla? No la veo yo desde acá. Ahí está. Hola, ¿cómo están todos? Muchas tal, gracias. Alejandra? Disculpen que tuve unos problemas técnicos ahora. Qué Casi bueno, no qué me bueno puedo verte. conectar. No sé si alcanzaste a escuchar algo de la conversación que teníamos con Idoia y con Ana María, pero No, nada. la parte final, digamos que generó también una reacción en redes, en las conexiones que tenemos aquí, es si este documental, visto por tres mujeres están en contacto con nosotros ahora, puede tener una carga femenina, y si esa es así, ¿por qué? ¿Para dónde iría? ¿Cuál sería la particularidad de este documental en ese sentido? Pues a ver, lo que pasa es que nosotras tratamos de explorar un punto de vista mucho más humano, mucho más sensible. Por eso le estamos dando un enfoque al documental un poco diferente. Muchos documentales tienen esta pregunta-respuesta, entrevista, y nosotras queremos romper un poco con eso, ingresando con la cotidianidad de los personajes que van a aparecer en la película, un poco la historia, no solamente tampoco la historia pasada, la historia futura, la historia presente, y también, pues, como te digo, una parte mucho más humana, mucho más sensible. No ver tanto las personas como idealizarlas, como que están acá y bueno, uno se imagina, por ejemplo, un político como Rafael Correa siempre, pues, obviamente tiene una carga detrás muy grande, tiene mucha gente a su alrededor que está siempre pendiente de lo que hace, de lo que dice, pero digamos, como romper un poco con eso, llegar a la parte más personal, es algo que nos interesa mucho, y yo creo que desde la parte femenina es por este lado que nos estamos metiendo un poquito, para no solo ver lo que pasa en el contexto político, sino también personal, porque está claro que estos temas de lawfare no solo afectan, digamos, la democracia de un país, todo este tipo de cosas, sino que destruye la vida de las personas. Entonces tratamos de darle un enfoque más humano, humanizar a las personas, por así decirlo, desde un tema político y humano. Claro, pero Alejandra, Idoia y Ana María también nos mencionaban algunos elementos que son de interés, quizás el público está pendiente, porque aquí lo que se menciona efectivamente es eso. ¿Cuál
es ese Rafael Correa o quién es ese Rafael Correa detrás de cámaras? Decían que ya no es igual al tipo pasional, duro, fuerte, carismático en la política. ¿Cómo ves tú por fuera de cámaras a Rafael Correa? ¿Qué te hace particularmente interesante ese personaje que tras cámaras, como decía Idoia, puede ser de otra forma de ver el mundo y de comportamiento también con la gente, que algunos lo reconocen, algunos lo conocen, pero que desde su perspectiva nos gustaría tener esa información? Pues lo que yo he recibido, pues es que es una persona como también igual muy sensible, una persona con un corazón muy grande, que tiene muchos afectos, me parece algo muy lindo y muy especial que sus amigos vinieron a acompañarle, sus amigos del colegio. Entonces se Ah, reunieron, pudimos estar en esta reunión y es algo muy lindo, ¿sabes? Amistades de 55 años. Entonces también ver ese tipo de comportamientos, no solamente sí, exacto, como con su armadura de presidente o de político, sino pues de ser humano. Me parece una persona espectacular, muy inteligente, también muy elocuente, y pues que tiene mucha visión, también mucha visión del mundo, de las personas. Creo que lee mucho la gente, bastante bien. Y pues sí, eso me parece de todos modos una persona con su coraza y todo, pero me parece una persona de todos modos muy sensible. Y pues que obviamente le toca el corazón todo este tipo de cosas que pasan en su país, le duele mucho. Y bueno, eso es, pues yo creo que a todos nos pasa eso, pero lo demostramos de formas diferentes. claro. Entonces, sí, la verdad ha sido bastante interesante este Esto que trabajo con acabas él. de mencionar, perdona que te interrumpa, Alejandra, esto que acabas de mencionar de que se reunió con sus compañeros del colegio, de la escuela, de niñez, Ujú. fuera del país le tocaba porque no hay otra opción, es decir, está impedido de regresar al Ecuador. ¿Cuán difícil fue? ¿Cuánto tiempo les llevó reunirles? ¿De dónde procedieron? Si todos eran de Ecuador. Cuéntanos unos detallitos de eso. Pues estábamos en México, pues estábamos por lo de la campaña electoral que se estuvo llevando a cabo en México y pues entonces aquí vinieron varios amigos, no solamente de Ecuador, sino pues creo que habían otros que venían de otros sitios. También aquí en Ecuador hay un par, obviamente, y bueno, sí fueron alrededor de, no sé, 12 personas más o menos. Fue la verdad muy chistoso, muy divertido, porque pues hay una complicidad muy grande, obviamente, en amistades tan largas. Entonces, pues bueno, nos contaban sus cosas de colegio y bueno, fue bastante interesante. Y pues uno ve como el apoyo tan grande, es que pues de todos modos cuando uno sale del país, o bueno, también estando en el país, los amigos también son esa familia que uno se Mm, busca, ¿no? claro, claro. Entonces, pues como esa importancia a la amistad, fue algo muy bonito. Estuvieron todos cantando, reunidos, estuvo muy lindo. Cantaron el himno del colegio Ah, mira, todavía y claro. sí, ahí estuvimos muy lindo, la verdad. Hagamos una pausa, tenemos que hacer una pausa obligatoria, siempre en la radio hay que hacer unas Ujú. pausas y les invitamos a volver enseguida, en pocos minutos más, para hablar del documental Mashi. Esta es una primicia que tenemos para Radio Pichincha, para quienes nos siguen en redes sociales. Estamos hablando con la directora, con la productora y también con la guionista, así que enseguida volvemos para hablar de qué trata, por dónde va y cuáles son las expectativas que también se generan alrededor de esto, que como dije al principio, no se ha producido en el Ecuador, y de eso también estaremos hablando. Vamos adelante. Ya estamos de vuelta en otro relato y seguimos conversando sobre el documental Mashi. Tengo varias preguntas, varias inquietudes y ahí tenemos en pantalla a Idoia, a Ana María y también a Alejandra. Ahora sí se resolvió el problema de poner a los cuatro en la pantalla y por lo tanto ya podemos conversar. Y les decía, tengo varias preguntas, no voy a alcanzar a ponerlas todas porque nos están preguntando algunas cosas de orden técnico que lamentablemente yo no podría explicarles, pero me quedé con la pregunta para Idoia de cuándo tuvo la primera información, cuándo tuvo el primer dato de Rafael Correa, qué sabía de él, cómo fue ese encuentro, incluso personal. Bueno, realmente ellas tuvieron el encuentro personal antes que yo. Quizá Alejandra y Ana te podrían contestar respecto a eso, porque ellas tuvieron el encuentro personal, como estaban desarrollando toda la parte de documentación y demás, lo tuvieron ellas. No, pero yo te preguntaba si cuándo supiste algo de quién era Rafael Correa, cómo te llega esa información. Rafael Correa es él. Ah, bueno,
Claro, yo a Rafael, yo conocía la historia de Ecuador, pues como puede conocer cualquier persona interesada en la política de cualquier país. Entonces fue el año pasado, a raíz de estar haciendo el documental de Petro, en el que ya nos cuentan detenidamente todo el tema del caso de lawfare. De hecho, yo ni siquiera sabía lo que significaba el término lawfare. Entonces, a raíz de ahí es cuando empezamos a ver la magnitud y la dimensión del proyecto y nos lanzamos de lleno a ello. Entonces, Ana María, si es que el trabajo de producción, de elaboración, de construcción del documental conlleva algunas dificultades, ¿cuál ha sido la mayor para ti desde el punto de vista de tu trabajo? Para mí está siendo un reto emocionante y complicado al mismo tiempo porque la información que nos llega, o sea, que yo inicialmente cuando comienza el proyecto, la información que manejo son en general medios europeos donde la información está muy sesgada. Entonces, desde el inicio, hablando con Alejandra, lo que vemos es que el discurso, el relato está tan absolutamente polarizado que tenemos que huir de esas fuentes, digamos, más convencionales y tradicionales y acudir a otras que sean, digamos, un poco alternativas para tratar de entender qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pasando, no solo sintiendo la gente, que nos parece importante, sino también qué está ocurriendo realmente. Y ahí es donde yo creo que encontramos el reto más importante. O sea, hacernos una idea clara de cuál es la situación o de al menos cómo la leemos nosotras, porque obviamente seguramente la lectura no es igual de la que tiene un ecuatoriano que está viviendo una situación complicada o que está viviendo ahora estos momentos convulsos o que ha vivido la salida de Rafael Correa y esa traición de Moreno, en fin, que la que puedo tener yo desde un punto de vista exterior. En cualquier caso, precisamente eso es lo que nos interesaba, tratar de poner un poco de distancia, de entender todas las fuentes y discriminar qué es lo que nosotros consideramos que es el relato más veraz posible o más transparente, y esa información y todo ese cúmulo de fuentes, tratar de darle forma. Y ahora estamos pues en una especie de embudo, ¿no? Tenemos muchísima información, estamos tratando de sintetizarla, de masticarla, de glutirla y tratar de tener un producto que sea entendible para el público amplio y sobre todo para un público no ecuatoriano, Claro, pensando claro. en gente europea que seguramente sabe poco o nada de la situación que se está viviendo allí y bueno, darlo a conocer. Claro, pero entonces volvamos a un tema que tocamos ya con Idoy y con Ana María, pero que con Alejandra no lo habíamos tocado. Es que la mirada desde Europa es una cosa, la mirada de América Latina es otra, pero tú, Alejandra, eres más de acá, eres más cercana a nosotros. ¿Cómo se mira todo este problema político de lawfare desde la vista de una documentalista, de una directora de audiovisuales, de cine, que mira esto, digamos, como un fenómeno político en América Latina y que tiene que ser retratado, que tiene que ser abordado? Hay documentales, por ejemplo, vimos lo que se ha hecho en Argentina, en Brasil con respecto a Lula. Hace poquito vi, a propósito del aniversario del intento de asesinato a Cristina Fernández, vi un peque documental de 32 minutos que me impresionó porque está bastante bien construido. Pero la pregunta es, ¿cómo lo miras tú, Alejandra, que estás más de acá en el continente? Bueno, más de acá es relativo. Sí, sí. Yo soy colombiana, viví en Ecuador también, por eso tengo una cercanía muy grande con el pueblo ecuatoriano y un cariño muy grande. Pero yo vivo hace 20 años en Suiza también. Yo estudié allá y vivo allá. De hecho, ahorita estoy en México, pero bueno, mi residencia es en Europa. Mm, sí, es que es un fenómeno que empezamos a ver, además que siempre he estado muy pues ligada a- al movimiento, digamos, estudiantil o militante y todo eso. Entonces empecé a ver como ese fenómeno, obviamente, creo que todos nos empezamos a dar cuenta, pero tampoco era como a voz abierta, ¿no? Ninguno sabíamos, bueno, ¿esto qué es? Como dice Idoya, nosotras tampoco sabíamos exactamente que había una denominación para eso,
que hay un nombre para eso y que se utiliza y que, bueno, es pues antiético, no tanto, o sea, más que ilegal, porque se está usando es más bien los medios, pero es como muy, se está usando como la ética para destruir la reputación de una persona. Entonces empezamos, pues la verdad en Europa no se escucha tanto eso, por eso es que la idea del documental está muy enfocado también en el público internacional, eso lo podemos ver más que todo aquí en Sudamérica. Claro, cuando también Petro estaba en la alcaldía también pasó lo mismo, entonces también lo de Lula, lo de Dilma, entonces pues es algo que a mí me empezó a interesar bastante. Dije, pero ¿cómo así? Porque es que como es tan sistemático, siempre más o menos está ocurriendo lo mismo. Entonces, pues claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre atacan a los líderes de izquierda? Porque siempre es más o menos lo mismo, siempre les montan como esa, antes de lawfare, incluso yo le llamaba personalmente, le tenía pues un nombre que en Colombia lo usamos, le decimos un falso positivo judicial. Sí, yo no sé si, bueno, la historia de los falsos positivos en Colombia es una historia muy dura, muy triste que ha marcado la historia de nuestro país, de mi país. Entonces empezamos a usar cuando pasaban este tipo de cosas porque amigos también míos fueron perseguidos con unos lawfares, que en ese momento pues los llamábamos falso positivo judicial porque no teníamos otra palabra para esto. Y ahorita pues que ya está la palabra, me parece terrible que incluso que exista este tipo de prácticas que destruyan la reputación de una persona, que obviamente se usa mucho los medios para esto, porque después, bueno, así a ti no te comprueben nada, ya la reputación quedó totalmente destruida y es muy difícil volver a pararse de esto. Pues obviamente no es imposible en el caso del, por ejemplo, Lula, que vuelve a ser presidente, pero es una cosa que para mí tiene que hablarse más, tiene que ponerse sobre la mesa, tenemos que aprender también, tenemos mucho que aprender y en Latinoamérica también, aparte que estas prácticas se llevan más que todo en Sudamérica, pero la gente común, la gente de a pie, no es que tengamos mucha información sobre esto. Entonces la gente, como obviamente se alimenta de los medios tradicionales de comunicación, entonces eso es lo que van a creer, eso es lo que es. Entonces es bien complicado. A mí me parece muy importante que se hable de esto y exacto, que la gente aprenda a distinguir, tenga un punto más crítico de, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué pasa? Y pues por eso también es como la idea del documental. Claro, pero entonces quiero insistir con una cosa que me quedó pendiente con Idoia y que también está en la inquietud de nuestra audiencia. ¿En qué tiempo se lanza? ¿Cómo está la producción? ¿Qué tiempo les llevará la postproducción? Más o menos, ¿dónde estará la exhibición? Me está preguntando cosas de este tipo. Idoia, no sé si tú tienes más información al respecto. No se te está escuchando, creo que estás... Ajá. Ay, perdón, Ahí, se silenció. exacto. Sí, sí, yo te doy la información, aunque no es muy exacta, porque, bueno, partimos de la base de que cuando empezamos este proyecto, la situación de Ecuador era completamente distinta. Claro, Entonces, claro. la propia actualidad está marcando los tiempos. Entonces, nosotros ya hemos empezado con la producción y nuestra idea es que en torno a 6 meses podamos tenerlo listo. Todo dependerá también, lo que decimos, de cómo vaya esta segunda vuelta, de los acontecimientos que nos vayan deparando la actualidad ecuatoriana, pero esa es la idea. Y nuestra idea es lanzarlo en plataformas, Netflix, HBO, todas las plataformas que antes comentábamos, que tienen una tendencia a visualizar ahora este tipo de documentales porque la audiencia los está consumiendo de una manera muy interesante. Entonces, nuestra manera es, primero, vamos a festivales y de ahí lo vamos metiendo en una plataforma u otra. Eso está en negociación, todavía no tenemos firmado una plataforma concreta y, bueno, está desde la productora, ese es el trabajo en el que estamos ahora inmersos. Claro que sí, que es un trabajo duro, difícil. Y no te quiero descolar, Ana María, sé que estás en la carretera, que has parado, pero solamente para despedirnos contigo, ¿de qué manera esto en tu trabajo profesional, en tu trabajo artístico, incluso creativo, si se lo puede llamar así también, este documental te modifica algún tipo de rutina que tienes con respecto a este tipo de elaboraciones profesionales?
Eh, claro, yo he desarrollado proyectos de este tipo, pero no en una realidad tan cercana. Entonces, sí, es verdad que la rutina, como que comentabas tú, pues es totalmente diferente porque hay una parte muy de actualidad que nos hace estar tanto a mí como al resto del equipo, porque obviamente no estoy trabajando sola en esto, muy atento a lo que están diciendo los medios y sobre todo las fuentes, digamos, más alternativas. Entonces, sí, lo que nos está en ese sentido modificando es que es difícil acotar y cerrar la información, la documentación y la investigación. Por otra parte, lo hace más curioso y emocionante, pero Claro, sí, claro es que sí. diferente. Claro que sí. Te agradecemos mucho, Ana María, por haber parado en la carretera. Sigue con tu familia, te mandamos un abrazo, estamos en contacto y no perderemos la ocasión también de volverte a entrevistar para otros temas que son de interés de este tipo. Muy bien, muchas gracias a Gracias, Ana vosotros. María. Hizo un pare, como decíamos, en la carretera para conectarse con nosotros. Pero seguimos con Idoia y con Alejandra. Una cosa que es muy importante también para Alejandra, la pregunta es, ¿hasta dónde esto que acaba de mencionar Ana María, es decir, esa construcción en caliente de los temas, de la producción, de la filmación en general, hace más fascinante o lo complejiza más o hasta dónde a ti te reta y te desafía mucho más? Totalmente, totalmente. Esto ha sido un desafío grandísimo porque cuando nosotras empezamos con un guión, pues como por así decirlo, empezamos como un tipo de planeación, como bueno, vamos a irnos acá. Teníamos la planeación más que todo del teaser para comenzar, digamos, ya después con la investigación. Entonces, nos fuimos a Bruselas a reunirnos con Rafael, hicimos esta pieza de teaser que se va a presentar ya muy pronto. Y, y cuando no teníamos todavía en mente lo de la muerte cruzada. Entonces esto obviamente desencadenó otro tipo de narrativas. Entonces es un reto porque así tú tengas un plan, pues no puedes ir, no es un guión de ficción, ¿sabes? Donde tú tienes exactamente lo que quieres decir y va a ser así, tienes una planeación, tienes un tiempo, sino que esto es como vamos yendo al caliente y vamos haciendo lo que más o menos la historia nos va diciendo que hagamos. Entonces era como, no teníamos tampoco planeado venir a México. Entonces ahorita, bueno, se lanzaron las elecciones, estamos en México y pues ha sido un reto bien grande, pero sí, a mí todo esto me emociona mucho, me gusta la verdad mucho mi trabajo y bueno, es parte de él, es parte de él y parte de la vida también, ¿no? Que las cosas no siempre tienen que ser planeadas, no siempre tenemos que regirnos, ay, que esto, lo otro, sino que, bueno, la vida a veces nos lleva por caminos diferentes, entonces es como aceptarlos, es como montarse en una ola, como surfear y ir con ella. Claro, pero Entonces, una pregunta así que, andamos cada día. Ujú. una pregunta que no quiero dejar de hacer, y me imagino que no sé si Doya o tú, Alejandra, lo podrían contestar, es, obviamente van a venir al Ecuador, van a filmar en Ecuador, van a estar en Ecuador. ¿Qué va a pasar con este territorio que es el territorio de la patria, la nación, la geografía donde nació Rafael Correa? Sí, pues a ver, nosotras tenemos planeado unas visitas a Ecuador, claramente. Ya. Nos interesa mucho el tema, pues varios temas, no solamente enfocados en la historia de él y todo, o sea, también, lógicamente, pero también hay otros temas de interés porque el documental se está partiendo en capítulos. Entonces, Mm. yo no quería, pensaba que me gusta más los cuentos que no son tan lineales, sino que tienen capítulos que son un poco más, tienen una narrativa un poco diferente. Entonces nos interesa mucho, por ejemplo, el tema de la base de Manta, que además fui cuando estaba la base militar allá, en ese entonces yo vivía en Ecuador, en Quito, y llegué a ir a la base, a Manta un par de veces. Entonces para mí es como muy emocionante contar la historia desde allá, qué pasa con la gente y todo, qué ha pasado después de que se cerró esta base. Entonces, pues tenemos planeado esa visita a Ecuador y pues esperamos que sea muy pronto, todavía no sabemos cuándo. Estamos recién en la producción de esto, la planeación. Claro, ¿y qué puede cambiar, Idoia? ¿Qué puede cambiar si, por ejemplo, el resultado electoral del 15 de octubre próximo es favorable a la Revolución Ciudadana, vuelve al poder
la Revolución Ciudadana y la expectativa que se crea, obviamente lo digo con absoluta franqueza, del retorno de Rafael Correa, porque solamente acoto un detalle que es muy importante. Buena parte del apoyo político que ha recibido Luisa González en estas elecciones también está marcado porque alguna gente dice, y no digo alguna, mucha gente dice, queremos que vuelva Rafael. ¿Esto puede marcar un cambio? ¿De qué manera esto genera otro tipo de expectativas en ustedes mismos? A ver, obviamente marca un cambio, pero no es determinante. Independientemente de lo que vaya a pasar en la segunda vuelta, el documental va para adelante porque se está centrando en un caso Lawfare, esto comienza en 2017, entonces obviamente todo esto que está pasando tiene que formar parte porque es parte de la historia viva del caso. Pero vamos a tener documental, pase lo que pase, el 15 de octubre vamos a tener documental. Ya, y yo quiero cerrar entonces primero con Alejandra, para que también está en interés, tengo comentarios ahí. El interés es el documental de Petro, ya está listo, ¿de qué va? ¿Cómo está? Porque aquí hay una comunidad colombiana enorme, tú sabes, Alejandra. Sí, pues yo no dirigí ese documental de Petro. Yo estuve en la campaña, en el equipo de audiovisuales con él, con Petro, en la campaña unos 6 meses. Y pues el documental está dirigido por un estadounidense, Sean, y pues lo está produciendo ahorita Tres Lemon. Entonces el documental ya está listo. Ujú. Ahorita va para unos festivales y pues no sé si ya tiene más información de cuándo se va a estrenar. Yo la verdad no tengo información cuándo se estrena, pero está muy lindo, ya lo vi y ¿Ya lo está viste? increíble. Qué bueno. Y Doya, tú Sí. tienes la palabra entonces. En México, Morelia, el 20 de octubre lanzaremos ahí, lo que te decía, el proceso es festivales, entonces el documental de Petro está en ese punto, entonces ahí se verá, dará la luz. Este ya está desarrollado, ya está acabado y entonces podréis tener noticias nuestras a través de ese festival. Muchísimas gracias. Además, yo solamente les quiero sugerir que hay dos documentales que han abordado más o menos el mismo tema. El uno es de un chico mexicano, se fue a volver, supongo que lo vieron ese documental, que Ya lo vimos, en sí, alguna claro. medida Sí. tuve cierta participación, y el otro que sí lo hice efectivamente, que es Sabía que venían por mí, o por nosotros, perdón, que es el documental que aborda la detención de Paola Pavón, en un momento muy doloroso. Quizás les paso el link para que lo vean, pero digo que si esto se suma, se fue a volver, más Sabía que venían por nosotros, y Mashi, tendríamos el cuadro completo de una situación y de un momento especial en el Ecuador que es muy complejo. Nadie se imaginaba que podíamos vivir una situación de esta naturaleza, y qué bien que lo hagan ustedes desde esa perspectiva y esa mirada. Así que les dejo la palabra nada más para despedirnos. Bueno, pues Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Ay, perdón. No, dale, Aleja, dale. No, pues que muchísimas gracias a todos, gracias por esta entrevista, gracias a ti por tu tiempo. La verdad nos emociona mucho, es un proyecto que tiene mucho corazón. Vamos a sacar seguro una pieza, o la idea es que saquemos una pieza muy humana, muy sensible, que tenga también unos temas que le guste a la gente joven también. La idea es que la gente joven aprenda, se sienta identificada, aprenda a ser más crítica. Entonces los invito a ver este documental, Mashi, para el próximo año. Espero que ya lo tengamos listo. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y les deseo un buen día. Gracias, Alejandra. Y Doya, tienes la palabra para despedirnos y agradecerles de paso. Sí, pues poco más que añadir. Muchas gracias por el espacio. Eso, estamos súper emocionados con el proyecto. Y además eso, que nos habíamos lanzado a él justo en el momento en el que Ecuador está tan efervescente por visibilizarlo, porque es que merece la pena ser contado. Gracias, Alejandra Cardona, y también a Idoia Barrabés a propósito de este documental que nos da pie también para conversar sobre la situación del Ecuador. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Igual, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a las dos, por supuesto. Hay mucho interés por esto y les digo de verdad, es un momento muy especial para el Ecuador. Me imagino que ya en la mente, en el trabajo, en el pálpito, en el corazón de mucha gente también estará pendiente la posibilidad de documentar, hacer un documental de la violencia que ocurre en el Ecuador en estos 2 últimos años. De paso, publicidad gratis, les digo, en los próximos días se lanzará el libro del colectivo Ruta Crítica, que es
Fracalazo, a propósito de los 2 años de la gestión, de la desastrosa gestión del señor Guillermo Lasso. Este libro aborda varios temas, desde lo mediático, desde lo jurídico, desde lo social, también desde lo económico y la gestión incluso internacional. Así que estemos pendientes también, porque efectivamente la situación del país merece una mejor y una mayor reflexión. Tendremos el documental, tendremos libros y tendremos también mucho que hablar aquí en Otro Relato. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.